¿Te imaginas un mundo en el que elefantes, guepardos y aves campen a sus anchas por 5 naciones? El área de conservación transfronteriza de Cabango-Zambeze, o CASA, se extiende por Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Cubriendo 200.000 millas cuadradas. Este vasto santuario alberga más de 200 especies de mamíferos. Desde poderosos elefantes a veloces guepardos. Y 600 especies de aves, como el vibrante carricero de pecho lila. Aquí, los animales se mueven libremente a través de las fronteras. Prosperando en una naturaleza salvaje de diversidad inigualable. Exploremos sus historias y la inmensa belleza que consideran su hogar. Una manada de elefantes atraviesa el río Zambeze con la trompa levantada. Forjando caminos que recuerdan sus antiguas migraciones. En las llanuras abiertas, un guepardo atraviesa la sabana a toda velocidad. Persiguiendo la supervivencia en un sprint fugaz. Más arriba, una carraca de pecho lila se posa en la rama de un árbol. Con sus coloridas alas centelleando contra el cielo. Estos animales, cada uno un hilo vital en el tapiz ecológico de CASA. Prosperan en paisajes que van desde los brillantes cursos de agua del delta del Okavango hasta las doradas sabanas de Chobe y los bosques de Hwange. El corazón salvaje de CASA. Donde se despliegan la resistencia de la naturaleza y las vidas de sus criaturas emblemáticas. En el Parque Nacional de Hwange, amplias praderas se extienden bajo el sol. Donde los rinocerontes negros pastan sin cesar. Y su presencia es un testimonio de los esfuerzos de conservación. En la sabana, los ñus saltan en manadas sincronizadas.
sus migraciones llenan de vida las llanuras? Los bosques de Mopane, con sus robustos árboles, ofrecen sombra y alimento a los elefantes y otros animales salvajes que deambulan libremente. Los sistemas fluviales. Como el Zambeze, conectan estos paisajes sustentando peces, hipopótamos y cocodrilos. Casa o área de conservación transfronteriza. Kavango Zambezi encarna una idea audaz. Un santuario sin fronteras, al unir zonas protegidas de Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue, permite que animales salvajes como el rinoceronte negro y el perro salvaje africano se desplacen sin restricciones. Este enfoque transfronterizo garantiza que las especies puedan seguir sus antiguas rutas migratorias, encontrar pareja y acceder a los recursos. Fomentando la salud de las poblaciones. Los perros salvajes africanos, con su pelaje de retazos, recorren grandes distancias cazando en manadas a través de las fronteras. Esta libertad es vital para su supervivencia y para el equilibrio ecológico de la región. Cada ecosistema de caza alberga animales salvajes únicos. Los humedales crían peces y aves, como la grulla coronada roja, cuyos bailes de cortejo atraen a multitudes. Las praderas sustentan a herbívoros como el ñu, cuyas migraciones dan cobijo a depredadores como el león. Los bosques de Mopane dan cobijo a los ramoneadores, mientras que los ríos rebosan de vida acuática. Juntos, estos hábitats crean un paraíso para la biodiversidad.
donde cada especie desempeña un papel. En Hwanghae, los rinocerontes negros mastican arbustos. Ajenos a las líneas internacionales que cruzan. En los humedales, las grullas cantan y sus cantos resuenan sobre las aguas tranquilas. En las llanuras, los ñus se mueven esquivando a los depredadores en una danza eterna. Este vistazo a casa permite explorar sus regiones únicas. Desde el exuberante Okavango hasta el agreste Hwanghae, cada zona encierra historias de animales salvajes y sus vidas interconectadas. La diversidad de casa despierta la curiosidad, invitándonos a descubrir cómo estos ecosistemas y sus habitantes prosperan juntos, sin fronteras. En uno de los mayores triunfos de África en materia de conservación, en la naturaleza salvaje africana, la fauna local prospera en vibrantes ecosistemas en los que cada especie desempeña un papel distinto. Una familia de elefantes se baña en un río fangoso. Sus trompas salpican agua mientras estrechan lazos. La matriarca guía a su manada, incluida una cría juguetona. A través de migraciones estacionales para encontrar exuberantes zonas de alimentación durante la estación húmeda. Cerca de allí, una manada de leones descansa bajo las acacias. Su estructura social es evidente, ya que las hembras descansan juntas mientras los machos patrullan. En la estación seca, cazan de forma más agresiva, buscando presas más débiles. Los perros salvajes africanos, conocidos por su trabajo en equipo. Se mueven en manada por la sabana. Sus cacerías coordinadas alcanzan su punto álgido en los meses más fríos, cuando las presas escasean, lo que garantiza que todos los miembros coman. Un guepardo, hecho para la velocidad, se agacha con los ojos fijos en un objetivo lejano. Sprinta en ráfagas cortas, con más éxito después de la lluvia. Cuando la hierba oculta su aproximación, los ñus
ágiles y alerta. Pastan en manadas, cuyo número aumenta durante la migración para evitar a los depredadores. Sus crías, como un cachorro tambaleante que aprende a saltar, encarnan el crecimiento y la supervivencia, especialmente durante la abundancia de la estación húmeda. Arriba, un piquero de pecho lila posado en una rama. Llama con frecuencia en primavera para atraer a su pareja. Las grullas de corona roja, que migran por los humedales. Llegan en bandadas sincronizadas. Sus viajes coinciden con las lluvias estacionales para obtener abundante alimento. En el río dominan los hipopótamos. Que se sumergen para refrescarse con el calor. Sus agresivas demostraciones territoriales se intensifican durante las épocas de sequía. Cuando disminuyen las fuentes de agua, los cocodrilos del Nilo merodean cerca. Emboscando a sus presas con sigilo. Y su actividad aumenta en los meses más cálidos. Cada especie se adapta al ritmo de las estaciones. Las húmedas traen alimento y movimiento. Mientras que las secas exigen resistencia y estrategia. Los primeros saltos del cachorro de ñu, torpes pero decididos. Captan este ciclo de adaptación. A medida que aprende a eludir el peligro y a seguir el ritmo de la manada, estos animales, desde elefantes familiares hasta perros salvajes cooperativos, revelan vidas moldeadas por el instinto y el entorno. Sus historias, ya sea el descanso de un león, el vuelo de una grulla o el reclamo de un hipopótamo al río, nos conectan con su mundo, fomentando el cuidado por las diversas criaturas que comparten este planeta. A través de sus luchas y triunfos diarios, vemos resiliencia y unidad. Invitándonos a valorar y proteger sus hábitats naturales. Mientras el sol se pone sobre la sabana de caza, proyectando un resplandor dorado,
Un guepardo descansa sobre un termitero. Con el pecho agitado por una reciente carrera. Cerca de él, un cocodrilo del Nilo se desliza silenciosamente por el río, escudriñando en busca de su presa. Estos animales prosperan en los diversos ecosistemas de caza, desde las llanuras inundadas hasta los matorrales áridos, adaptándose a los cambios estacionales con notable resistencia. Exploraremos 5 regiones emblemáticas y descubriremos cómo sortean los retos estas especies. Su supervivencia muestra el equilibrio de la naturaleza entre adaptabilidad y recuperación. El delta del Okavango, en Botsuana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014, se transforma en un humedal estacional. Cuando las aguas de las inundaciones, procedentes de las tierras altas de Angola, llegan tras un viaje de 6 meses, creando un raro oasis inverso que alcanza su punto álgido durante la estación seca. Esta hidrología única sustenta un ecosistema vibrante, que mantiene una fauna diversa cuando las zonas circundantes se vuelven áridas. Entre los principales habitantes del delta, los hipopótamos desempeñan un papel fundamental. Estas enormes criaturas, que a menudo se sumergen en los canales del delta, se alimentan de plantas acuáticas y consumen hasta 20 kilos por noche. A medida que se desplazan por los cursos de agua, sus trayectorias despejan los canales, manteniendo abiertos los pasos para peces y aves. En este documental sobre animales salvajes, una manada de hipopótamos que se revuelca en un canal agita bancos de peces. Preparando el terreno para una cascada de interacciones ecológicas. Su presencia garantiza el dinamismo de los cursos de agua del delta, y sustenta la intrincada red de vida que depende de estas llanuras inundadas. Aprovechando la influencia de los hipopótamos, los cocodrilos del Nilo prosperan en el rico entorno del delta. Aprovechando la abundancia creada por las inundaciones estacionales. Estos depredadores, a menudo vistos tomando el sol en las orillas, o deslizándose por el agua, cazan sobre todo peces, pero son oportunistas y a veces cazan pequeños mamíferos o aves. Sus sigilosos movimientos por los canales ponen de relieve su papel como reguladores del ecosistema.
manteniendo bajo control las poblaciones de peces. La dependencia de los cocodrilos de las vías fluviales del delta. Mantenidas abiertas por los hipopótamos, subraya la interconexión de la fauna salvaje de la región. Con la llegada de las crecidas en la estación seca, el delta se convierte en un paraíso para estos reptiles. Ya que ofrece abundantes presas y condiciones ideales para descansar y cazar. Su presencia añade una capa de equilibrio al ecosistema. Asegurando que ninguna especie por sí sola abrume la delicada armonía sostenida por las inundaciones. El flamenco, una llamativa ave dependiente de las aguas poco profundas del delta. Completa este tapiz ecológico. Estas elegantes criaturas, conocidas por su vibrante plumaje rosa y sus largas y esbeltas patas, realizan intrincadas danzas de apareamiento en las llanuras inundadas. Un espectáculo captado vívidamente en este documental sobre animales salvajes. Los flamencos dependen de los humedales para reproducirse, anidando en zonas donde los senderos de los hipopótamos dan acceso a aguas poco profundas. Repletas de pequeños crustáceos y algas agitadas por los hipopótamos y mantenidas a raya por los cocodrilos, donde el movimiento de una manada de hipopótamos dispersa las fuentes de alimento, atrayendo a los flamencos para que se alimenten y bailen. Las inundaciones estacionales del delta, un fenómeno poco frecuente en el mundo durante la estación seca, crean las condiciones perfectas para que estas aves prosperen. Al albergar especies tan diversas, el delta del Okavango se erige como testimonio de la resistencia de la naturaleza. Un oasis vibrante donde el agua impulsa un ecosistema complejo e interconectado. Sosteniendo la vida en uno de los paisajes más extraordinarios de África. La llanura aluvial de Barotse, en la provincia occidental de Zambia, un vasto humedal de más de 3.000 kilómetros cuadrados, se transforma cada año de llanura seca en un exuberante paraíso inundado debido a la crecida estacional del río Zambeze. Las crecidas. Que alcanzan su punto álgido en abril tras las intensas lluvias de octubre a mayo. Depositan limo rico en nutrientes.
convirtiendo la llanura aluvial en fértiles pastizales para animales salvajes y ganado. Los lozi, profundamente ligados a este ecosistema, utilizan sus conocimientos tradicionales para predecir las inundaciones, empleando quemas controladas para promover el crecimiento de hierba fresca. Estas prácticas mantienen tanto las tradiciones culturales como la biodiversidad. Entre las especies clave de la llanura aluvial, los ñus confían en su agilidad para navegar por las aguas cambiantes. Cuando llegan las crecidas, los rebaños migran a los humedales atraídos por los abundantes pastos que brotan tras el retroceso de las aguas. Sus desplazamientos demuestran que las llanuras aluviales son un salvavidas estacional que sustenta a un gran número de animales salvajes que pastan en una región árida. Los ñus no son los únicos que aprovechan la abundancia de las llanuras aluviales. La garza real, una majestuosa ave zancuda de los humedales, con su largo cuello, afilado pico y plumas gris pizarra, se mantiene erguida mientras caza peces e insectos. De vuelo grácil, prospera en marismas y ríos. Simbolizando la paciencia y la elegancia en el delicado equilibrio de la naturaleza. En este documental sobre la vida salvaje, los ñus beben en los abrevaderos mientras cazan insectos, mostrando cómo la abundancia estacional impulsa los ecosistemas. Los incendios naturales que se producen periódicamente despejan la vegetación vieja y promueven un nuevo crecimiento que sustenta a los herbívoros y aumenta la población de insectos para las aves y otros animales salvajes. La delicada armonía de la llanura aluvial depende de estas prácticas. Que integran la actividad humana con las necesidades de los animales salvajes. Garantizando la resistencia del ecosistema. Los elefantes, otra especie clave, navegan por la llanura inundada con notable memoria. Cruzando profundos canales para llegar a fértiles zonas de alimentación. Estos enormes animales salvajes confían en su conocimiento del paisaje para encontrar comida, especialmente durante la estación de las inundaciones, cuando abunda la vegetación fresca. La ceremonia anual de Kuomboka, en la que los lozi emigran a tierras más altas. Refleja los movimientos de los animales, lo que a su vez refleja una profunda armonía cultural, ecológica. Este documental sobre animales salvajes pone de relieve
cómo la llanura aluvial sustenta la vida migratoria. Desde ñus y rulos hasta elefantes, mientras que las tradiciones de los lozi arraigadas en siglos de adaptación, fomentan la coexistencia con la naturaleza. La llanura aluvial de Barotse es un modelo de cómo las prácticas humanas y las migraciones de animales salvajes pueden alinearse y mantener un ecosistema vibrante frente a los extremos estacionales. El Parque Nacional de Hwange, situado en Zimbabue, sirve de refugio crítico en la estación seca para la fauna salvaje. Con el apoyo de más de 60 pozos alimentados con energía solar que mantienen los abrevaderos. El parque abarca praderas abiertas, bosques y abrevaderos dispersos, creando un ecosistema vital donde los animales se adaptan a los escasos recursos. Estas fuentes de agua artificiales garantizan la supervivencia durante los meses secos. Cuando el agua natural es limitada, los pozos, a menudo insuficientemente financiados, son esenciales para el sustento de las diversas especies del parque. Como rinocerontes negros, leones y búfalos, los rinocerontes negros, especie emblemática de Hwange, dependen de las charcas para sobrevivir. Recorren largas distancias para llegar a estas fuentes de agua. Utilizando su gruesa piel para protegerse del sol y su naturaleza solitaria para evitar la competencia. Los rinocerontes conservan la energía permaneciendo cerca de los abrevaderos. Y bebiendo regularmente para mantenerse hidratados en el árido entorno. Su presencia en estos lugares pone de relieve su dependencia de la innovación humana, ya que los pozos alimentados por energía solar proporcionan un acceso constante al agua. Sin estos abrevaderos, los rinocerontes negros tendrían más dificultades para encontrar agua suficiente. Lo que afectaría a su supervivencia en el parque. En el Parque Nacional de Hwange, en Zimbabue, las jirafas deambulan por la vasta sabana con sus imponentes cuellos que alcanzan las hojas de las acacias. Estos gentiles gigantes
con su característico pelaje irregular, prosperan en el variado paisaje de bosques y praderas del parque. Los pozos de agua de Hwange atraen a las jirafas, sobre todo durante la estación seca. Donde beben con gracia junto a elefantes y antílopes. Sus largas patas les permiten recorrer grandes distancias en busca de comida. Y eludir a depredadores como los leones. Como especie clave, las jirafas moldean el ecosistema hojeando el follaje alto y fomentando la diversidad vegetal. Los esfuerzos de conservación de Hwange protegen a estas majestuosas criaturas. Garantizando su supervivencia en un delicado equilibrio con los ritmos de la naturaleza. Los búfalos, grandes herbívoros, desempeñan un papel importante en el ecosistema de Hwange. Se reúnen en manadas y dependen de los abrevaderos para beber, especialmente durante la estación seca. Los búfalos suelen crear manchas de barro alrededor de los abrevaderos al revolcarse. Lo que beneficia a otras especies como los rinocerontes negros y los antílopes al proporcionarles fuentes de agua adicionales. Su comportamiento en grupo ofrece protección contra depredadores como los leones. Aunque también llama la atención en los abrevaderos. El búfalo consume grandes cantidades de agua a diario. Por lo que los abrevaderos solares son fundamentales para su supervivencia en la estación seca. En el Parque Nacional de Hwange, las manadas de búfalos se reúnen en los abrevaderos. Y crean charcos de barro que atraen a rinocerontes negros y leones. Esto demuestra la intrincada interdependencia entre especies. Ya que los búfalos crean fuentes de agua para los demás y atraen a los depredadores. Las jirafas, con sus imponentes cuellos, ramonean entre las acacias cercanas, mientras que elefantes y antílopes comparten los fértiles terrenos. La vasta sabana y los bosques del parque constituyen un próspero hábitat para estos animales.
Los abrevaderos estacionales sostienen este vibrante ecosistema, fomentando la coexistencia entre diversas especies. Hwanghae se erige como un santuario vital. Magadigadi Pans, situado en Botsuana. Es un vasto ecosistema de salinas caracterizado por condiciones áridas. Vegetación escasa y fuentes de agua temporales. Este paisaje duro y remoto alberga una biodiversidad única. Incluida una de las mayores poblaciones de flamencos enanos de África, con hasta 100.000 ejemplares en años húmedos. Las marismas, que cubren aproximadamente 4.133 millas cuadradas. Son restos de un antiguo lago, lo que crea un entorno difícil donde la fauna demuestra su resistencia. Las lluvias estacionales transforman partes de las balsas en humedales poco profundos, que atraen a especies como los flamencos. Mientras que los periodos secos ponen a prueba las estrategias de supervivencia de depredadores y presas. Estos guepardos, perros salvajes africanos y flamencos enanos se adaptan a las condiciones extremas de esta región desértica. Los guepardos, cazadores solitarios, confían en su velocidad para perseguir a presas escasas como la gacela saltarina. Sprintan, pero limitan su actividad durante los picos de calor para ahorrar energía. Su cuerpo ligero y sus grandes fosas nasales favorecen la termorregulación. Lo que les permite soportar las altas temperaturas, que pueden superar los 38 grados. Para cazar, los guepardos eligen las zonas abiertas de los estanques, donde la visibilidad es alta, pero se enfrentan a dificultades debido a la escasez de presas. Su baja densidad de población en Magadigadi, estimada en menos de 50 individuos. Subraya la dificultad de mantener grandes depredadores en este entorno. Los perros salvajes africanos recorren los pantanos en manadas de 6 a 20, recorriendo distancias de hasta 50 kilómetros al día en busca de comida y agua. Su estrategia de caza cooperativa les permite cazar antílopes de tamaño medio, como el impala, compartiendo las presas para maximizar la eficiencia energética. El agua escasea en la estación seca,
por lo que los perros salvajes recurren a charcas temporales o migran hacia el río Boteti, una fuente de agua clave que bordea los estanques. Su estructura social, en la que solo se reproduce la pareja alfa, garantiza la supervivencia de la manada en esta región de escasos recursos. ¿Cómo afectan los movimientos de los perros salvajes? A las presas en la estación seca de Magadik Gadi, en los pantanos de Magadik Gadi, en Botsuana, el águila pescadora africana se eleva sobre salinas resplandecientes y humedales estacionales. Con sus llamativas cabezas blancas, alas castañas y penetrantes picos amarillos. Estas majestuosas aves simbolizan la naturaleza salvaje. Se posan en las acacias, buscan peces en aguas poco profundas y sus afiladas garras atrapan a sus presas con precisión. Sus inquietantes y resonantes llamadas resuenan por todo el vasto paisaje. Especialmente durante la estación húmeda, cuando las charcas rebosan de vida. Como depredadores superiores, mantienen el equilibrio del ecosistema. Alimentándose de peces y pequeñas aves acuáticas. La mezcla única de desierto y humedal de Magadik Gadi sustenta a estas águilas. Mostrando la resistencia de la naturaleza en un entorno siempre cambiante. Los pantanos de Magadik Gadi, con sus condiciones extremas y su inaccesibilidad, mantienen un delicado equilibrio de biodiversidad Las zonas de cría de los flamencos y la dinámica depredador-presa ponen de relieve el papel de las balsas como ecosistema desértico único. Donde la resistencia y la adaptación son esenciales para la supervivencia. Enclavada en el corazón de África Meridional, la Franja de Caprivi, en Namibia, es un exuberante paraíso fluvial. Un verde corredor de unos 280 kilómetros, flanqueado por los caudalosos ríos Zambeze, Cuando, Linyanti y Chobe. Esta estrecha franja de tierra, a menudo apodada Paraíso Ribereño, es una línea de vida ecológica fundamental dentro de la zona de conservación. Transfronteriza Kavango-Zambezi-Kasa, que facilita la migración de más de 100.000 elefantes, una de las mayores poblaciones de África. Los ríos mantienen un vibrante ecosistema durante todo el año.
alimentando densos bosques ribereños. Humedales y llanuras aluviales, rebosantes de biodiversidad. A diferencia de los áridos paisajes que dominan gran parte de Namibia, los fértiles suelos y las fuentes de agua perennes de la Franja de Caprivi En el corazón de este ecosistema se encuentran los elefantes africanos. Cuyas migraciones a través de la Franja de Caprivi conectan el Parque Nacional de Chobe. En Botsuana, con el interior boscoso de Zambia. Estos inteligentes gigantes a menudo vistos bañándose o forrajeando a orillas del Zambeze, utilizan sus versátiles trompas para arrancar plantas acuáticas como juncos y nenúfares, complementando su dieta con vegetación rica en nutrientes, inaccesible para herbívoros más pequeños. Comparten estas aguas los cocodrilos del Nilo, sigilosos depredadores que patrullan los ríos. Coexistiendo con hipopótamos y diversas especies de peces. Como el pez tigre, un feroz carnívoro muy apreciado por los pescadores. Arriba, la carraca de pecho lila. Un ave vibrante de plumaje iridiscente. Se posa en las acacias ribereñas en busca de insectos molestados por los animales de pastoreo. En la Franja de Caprivi, un elefante bebe de las brillantes aguas del Zambeze. Mientras la carraca de pecho lila sobrevuela la zona. Una vívida instantánea de armonía ecológica. En la que el agua une a las especies en un ritmo compartido de supervivencia. Al amanecer sobre el río Zambeze, el corazón de caza palpita de vida. Los elefantes tocan la trompeta. Los leones deambulan. Los flamencos bailan y las aves vuelan. Este tesoro mundial prospera gracias a ecosistemas únicos y a la dedicación humana. La belleza de caza. Testimonio de la resistencia de la naturaleza. Inspira asombro y determinación.
Con nuestro apoyo, sus maravillas perdurarán durante generaciones. Únete a nosotros y suscríbete a nuestro canal para seguir inspirándote y ayudar a proteger el corazón salvaje de casa.